Pues buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí en una nueva conferencia del ciclo de conferencias de RoboTrader. Y hoy tenemos a alguien que se estrena, Joaquín Prado, se estrena en las ponencias de RoboTrader con precio y volumen y su operativa algorítmica. Nos va a hablar de cómo el volumen también nos puede traer elementos predictivos en el precio. Así que nada, Joaquín, cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Pues el origen, vuestra conferencia pone el precio de la operativa algorítmica. Los objetivos de la charla en verdad son los siguientes: es hacer una introducción primero al precio-volumen, después es ofrecer una bibliografía de referencia. He visto realmente por internet que sí se habla de qué autores han intervenido, pero realmente no está bien explicado, no lo he encontrado de una forma coherente. También vamos a hacer una presentación de los patrones simples, ya veremos lo que es esto, y vamos a crear ideas sobre la operativa. Lo primero va a ser una introducción a la metodología, y para ello, como siempre, vamos a remontar a Wyckoff. A día de hoy es muy popular, creo que mucha gente ya lo conoce. Wyckoff, va a hacer una pequeña introducción un poco de su vida, simplemente. A los 15 años trabaja en brokeraje, en casa del Parker, que en estos tiempos, como ya sabe que se comienza a trabajar temprano, él ya trabajó en brokeraje. Más tarde se mudó un poco a Chicago para intentar hacer lo mismo, crear su propia casa de brokeraje, después bastante más. Entonces después tuvo que buscar trabajo y lo encontró como agente financiero en Mercado. Y el punto importante, lo que vamos a más recalcar, va a ser que trabajó en la agencia de valores de Wilson Bros. Ese es el punto clave de la metodología de Wyckoff, debido a que era uno de los bloques más importantes de Estados Unidos y bueno, se rumoreaba que JP Morgan tenía sus más. Funda entonces una revista, se va a llamar The Magazine on Wall Street, escriba los libros, y lo más importante para nosotros va a ser que funda el método marketing. La metodología nos va a decir que al ser contemporáneo a Jesse Livermore, también es contemporáneo a Charles Dow. Charles Dow lo conocemos todos por la teoría de Dow, el famoso análisis técnico. Lo importante es que Wyckoff se va a ver bastante influenciado por su teoría, puesto que por lo tanto también hace sus estructuras y indica la mejoría operativa de utilizar correctamente el análisis técnico. Es muy curioso porque realmente Wyckoff, cuando habla en su curso sobre el análisis de Charles Dow, el análisis técnico, dicen es que el análisis técnico realmente les falta ese concepto de volumen, porque si la gente lo analizara bien, el volumen, tendrían mejores resultados, porque él decía que la gente que operaba con análisis técnico realmente una estructura pues acertaba la mitad de las veces. Y es muy curioso porque al día de hoy, siempre que hemos visto así algún libro, estudios sobre la fiabilidad de las estructuras, sigue siendo el 50%. Es decir, que a día de hoy se mantiene bastante igual a pesar de que este es del año 1995. Aquí tenemos un ejemplar de la portada de la revista. Joaquín, habla un poco más directo al micrófono porque se te oye un poco lejos, ¿eh? Voy entonces a ponerme más cerca. Creo que era mejor, ¿verdad? Un poquito mejor, sí. Sí, ya lo puse en la. Bueno, aquí tenemos un ejemplar de la revista, simplemente para que lo podamos ver, y algunos de sus libros. Es decir, esto es para que la gente, cuando esté estudiando la metodología de Wyckoff, pueda ver que hay libros, he hecho bastantes cosas. No, por ejemplo, Charles Dow al final escribió unos artículos y sacó un libro, pero Wyckoff ha hecho en verdad bastante más. Y este va a ser también el punto importante de la conferencia, porque vemos que aquí está su curso. Pues alguien, algún punto que encontrará. Resulta que en internet pues hay dos cursos. Este es el que pone Wyckoff Associates, pero es porque después cambiaron el nombre de empresa, y el original es el curso bueno.
es bastante amplio. Nosotros cada uno en nuestra casa tenemos el libro de Murphy, de análisis técnico, pero es muy curioso que realmente pues, no nos hemos acercado mucho a esta metodología por internet. Sí, lo conocemos un poco, pero creo que no nos hemos acercado suficiente a ella. Entonces, Wyckoff empieza a hablar un poco de la estructura del mercado. La estructura del mercado, el típico concepto de ondas, ¿no? Que hay ondas de distribución, ondas de acumulación, pues hay fases del mercado alcista y fases del mercado bajista. Una pregunta, ¿se ve mi cursor? Sí se ve, sí se ve. Lo que sigue oyéndose es un poco mal, no sé, se oye más el teclado que tu voz. No sé, a lo mejor es que tienes el audio del equipo en vez del audio del micrófono. No, pone micrófono. Ah, pues no sé. No, la imagen es muy buena, el audio es lo que... Bueno, intenta hablar al micro lo más posible. No sé. Estoy haciendo la comprobación. Sopla el micrófono a ver si es el micro el que está captando la señal. ¿De acuerdo? Es que no se oye el micro, se está oyendo a través de algo que tienes en el portátil. Ahora no se te oye nada. No. ¿Puede ser esto? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora se escucha mejor. De momento, vamos a ver. Ya, puedo ser a nivel de micrófono. Está bueno, pues entonces Wyckoff habla de las fases del mercado. Y esto en verdad, pues lo conocemos, ¿no? Todo el mundo conoce las fases del mercado, es decir, todo el mundo sabe que existe una acumulación, todo el mundo sabe que existe una distribución, que hay mucha literatura hasta poco. Realmente lo que no se conoce tanto es que estas estructuras están divididas en fases. Aquí podemos ver que tiene una fase A, fase B, C, D, E. Es decir, esto es un punto bastante importante. De hecho, vamos a ver que una acumulación nos va a mostrar cómo se producen los cambios de tendencia, cómo los profesionales realizan el cambio de mano de las acciones. Al final, todo esto es en una acumulación, por ejemplo, tiene que pasar los contratos de la gente que ha entrado en pánico cuando el mercado está cayendo, es decir, tienen que las manos fuertes absorber esos contratos y no se hace de golpe. Es decir, hay una serie de pasos que tienen que realizar para poder hacer esto. También Wyckoff muestra los puntos más interesantes para iniciar una operativa. Y aquí quiero recalcar que por eso lo he puesto dos veces, que hay diferentes tipos de modelos de fase de acumulación y hay diferentes tipos de modelos de distribución. Anterior. Pues como he indicado, simplemente decir que explicaste las positivas nos llevaría una horita, pero bueno, simplemente es para indicar que aquí vemos que el precio va cayendo. Normalmente cuando el precio cae, los medios indican que va a haber una catástrofe, que el mercado está yendo mal, que todo se va a desplomar. Y en ese punto, digamos que las manos fuertes van a empezar a coger contratos. De hecho, en la última, bueno, cuando fue la crisis del COVID, curiosamente, la fase del mercado se pareció bastante o fue casi de hecho una compensación de la fase de acumulación, porque también recordemos que este es el modelo
es un modelo teórico. Esto varía mucho. Fase de acumulación, hay varios tipos. Esta es la típica fase con un sprint. Hay fases que tienen un sprint más ligero, que directamente no se produce sprint, y otras que tienen un shake out para echar liderazgos a todos los participantes. Hay varios tipos de fases. Y estas fases sí son menos conocidas. Realmente, al final, tú hablamos de acumulación y distribución, pero no hablamos de reacumulación o redistribución. He puesto aquí que este es de Anatomía Trading Rate de Jim Porter, que es un pequeño paper que realizó por su video. Y vemos aquí que en reacumulación y redistribución nos va a indicar la fase de continuación de la tendencia. Los comienzos de las estructuras pueden parecer a las fases de acumulación o distribución, y lo interesante de esto es que se podrá distinguir a medida de su formación. También he puesto que existen modelos diferentes de fase de acumulación o distribución. El motivo es el siguiente: si vemos aquí esta fase de recupulación, vemos cómo empieza. Vamos a la diapositiva anterior de redistribución. De la redistribución empiezan igual, y esto es muy importante, empiezan igual, porque no vamos a poder realmente distinguir las fases hasta que avancen en el proceso. Es decir, muchas veces también hay gente que a lo mejor ve una fase de Wyckoff y dice, la fase ha fallado, esto no. No, es decir, la fase se ha desarrollado y puede desarrollarse de diferentes maneras. Es decir, empieza igual, esto indica que el mercado va a seguir. Esta fase de recuperación suele tener viene dado realmente por una volatilidad más baja. Por lo tanto, es donde el profesional sigue comprando sus acciones porque espera un movimiento al alza. En esta fase de redistribución, como veis, estas imágenes son del curso de Wyckoff, después del curso. No había realmente una imagen que me gustara de una redistribución que lo he puesto, simplemente para que veáis que sepáis que es más compleja la metodología de lo que parece. Y seguimos. He puesto de modernizando el método para que también la gente que se introduzca a la metodología de Wyckoff tenga varios autores y pueda seguir progresando en ella. Quizás el más importante para la metodología es el primero, Han Pruden, en este libro, The 3 Skills of Trading. Realmente Han Pruden fue profesor impartía el curso de Wyckoff en la Universidad de Londres y aportó bastante a la teoría. Este libro, sobre todo, viene dado por el comportamiento de las masas, de pánico. Es decir, ahí Han Pruden, digamos, quita un poco de psicología, de la psicología del mercado. Es un libro bastante importante y es uno de los pilares a día de hoy que se consideran sobre la metodología web. He puesto, ya falleció, por cierto, el Midway también en el libro. Este libro, aquí también habla de ciertos patrones del precio. Intenta explicar también la metodología de Wyckoff con patrones, con precio, volumen y demás. Puede ser muy interesante también a la hora de hacer este libro. Y hice un indicador, no he usado el indicador, pero también tiene un indicador propio del volumen. Y por último, todavía hay una persona que también sigue activa, que es Gary Dayton. Este libro es de psicología, la típica psicología, psicotrading, como se llama a día de hoy. Pero bueno, también ha desarrollado mucho, tiene muchos vídeos y demás sobre la metodología de Wyckoff. Desde el punto de vista, si a alguien le interesa la operativa, como tal, me parece, creo que uno de los más cercanos sobre lo que es la operativa real. Habla de cómo se usan las diferentes temporalidades, cómo se entra y demás. Un poco es muy interesante para que quieran entrarse. Por último, lo he puesto como herederos actuales del legado. Tengo al Instituto Wyckoff SME y he puesto a Tom Butterfield. Tom Butterfield realmente adquirió los derechos del curso de Wyckoff, del curso original de Wyckoff, adquirió todos los derechos y ahora a día de hoy han hecho la modalidad online para que la gente que esté interesada. Se te oye un poco entrecortado, Joaquín. No sé. Que me da la impresión de que no se oye por los cascos que llevas, se oye por otro lado. Sí,
¿Tienes un portátil o es un ordenador de torre? No, es un portátil. Es un portátil, pues se está oyendo. Ahora se oye mejor. Cuando te acercas al portátil, yo creo que se oye mejor. Acércate al portátil y yo creo que desenchufa los cascos porque se está oyendo por el portátil. De acuerdo. Mira, entonces comprobando. A ver. Ahora mismo se me escucha mejor. Sí, ahora se escucha mejor. Bastante mejor que antes. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, he puesto también una bibliografía en español, simplemente para que la gente... Yo empecé con es el método Wyckoff, de Enrique Valdecantos. A mí quien me introdujo en esta metodología fue Valdecantos, con este libro también me escucho. Es una buena introducción. A ver, es una introducción. El método, como os indicaba, es complejo, tiene muchas cosas y al final es bastante difícil enfocarlo solamente en un libro. Pero bueno, es una buena introducción para que la gente quiera enterarse en esta metodología. De acuerdo, y ahora vamos a lo que nos va a influir un poco a nosotros, que es el concepto del VSA, del Volume Spread Analysis. He puesto una foto de los creadores, Tom Williams y Gavin Holmes. En verdad, quien ha hecho todo el sistema va a ser un poco Tom Williams. En la historia producida puede ser que es un enfermero de formación que empezó a cuidar a un inversor. El inversor también estaba en el mundo de la bolsa y poco a poco Tom Williams se va adentrando en esta metodología y realiza el curso de Wyckoff. Al final Tom Williams realiza el curso de Wyckoff. Busca a Gavin Holmes de Tradegear para hacer este programa. Parece, no entendí muy bien la faceta de Gavin Holmes. Creo que es un inversor, por eso Tom Williams va a buscarlo y le muestra su idea de programa o el programa que ha desarrollado. ¿Y cuál va a ser las aportaciones de Tom Williams al sistema de Wyckoff? Bueno, Tom Williams como tal, lo que hace sigue siendo Wyckoff. Es decir, es de alguna forma que simplifica el método, busca los patrones de Wyckoff y los tasa de forma que pudieran ser más accesibles en los programas. Él realiza un programa, busca ciertas fases del mercado, ciertas pequeñas fases del mercado, programarlas, lo típico, no en Aptras y demás, él lo pasa a código. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues realmente va a simplificar el análisis del mercado, porque como tal, vimos que las estructuras, al final de estructuras complejas, Tom Williams lo que busca es simplificar, es decir, pequeños puntos de esas estructuras para hacer una operativa. Esto también tiene ventaja que en situaciones de ruido del mercado es posible obtener señales. Pero al final, a día de hoy, incluso que los mercados son más erráticos, con su método podemos obtener más señales. Los inconvenientes, obviamente, cuando se hace una simplificación, uno de los principales inconvenientes es que se pierde información. Y Tom Williams lo sabe y busca subsanarlo hablando de soportes, resistencias, acumulación. Habla de acumulación, no habla de fase de acumulación, ni habla simplemente de aquí ha habido una acumulación, por lo tanto. Y también otro inconveniente pueden ser los trades con menor recorrido. Realmente en Wyckoff, cuando se habla de la metodología de Wyckoff, se busca de entrada operativa el 1 a 3. Es una norma que busca Wyckoff para poder operar, mínimo recomienda el 1 a 3. Por eso es tan importante encontrar la zona de la operativa. Pero hay que esperar como que se realice la fase y más para poder tener este ratio.
cambio, bueno, en este sistema pues se pide un poco esto. Entonces hablo un poco de TraderGiver. TraderGiver va a ser, como os he indicado, un programa de señales. Es decir, ellos tienen un programa para casi cualquier plataforma en lo que pagas o cuota mensual o no sé. Y bueno, pues, el programa te va avisando de aquí se ha producido, ahora veremos las señales, esta señal, tal. Pero el problema también para nosotros va a ser que no cree la optimización de los parámetros. Es decir, para él los parámetros son tal cual, no busco optimizarlos, no, y tampoco realiza backtest. Aunque se hable mucho de precio-volumen de esta forma, se usan indicadores, es decir, él ha cargado prácticamente todos los indicadores y también los sistemas pues, te avisan cuando hay un Bollinger con una vela, una barra determinada, pues también te avisa el sistema. Aquí he puesto una imagen de lo que es el software, esto es TraderGiver, y este es un poco el software. Veis que aquí pone los triangulitos son las barras que te salen. Aquí te usa una vela barra test y pone la descripción un poco para su operativa. Al final también se han escrito libros. Los libros también están bastante pensados para su software. Es decir, en muchos casos puede ser incluso pues, un manual casi instrucciones del software, aunque también te expliquen cierto funcionamiento. Puede ser más bien casi más enfocado a que alguien haya adquirido el software y pueda tener los parámetros. El libro principal de Tom Williams es este, es Master the Markets, es un libro muy famoso. Y Gavin Holmes, como tal, como siguió con el legado, sigue con la empresa TraderGiver, también escribió varios libros. En este caso es Trading the Shadows of More Money, donde se explican los patrones. A lo mejor este tiene otro volumen, que es el volumen 2, tiene otro más que después hablaremos de él. Para encontrar una referencia de exactamente qué condiciones tiene cada uno de ellos, serían estos libros. He puesto aquí sus traducciones al español porque han salido recientemente. En una de ellas es, como hemos indicado, le hizo Valdecantos. Las traducciones, las dos, participó Valdecantos, que era el que había escrito de método Welcome. Y bueno, por si a alguien le interesa, a día de estar accesible en español, todo el libro. Bueno, los patrones VSA. Hay una dificultad al acercarnos a ellos cuantitativamente. Uno de ellos es la definición de cada parámetro. He visto abajo pone que VSA cuenta con 300 señales de patrones. A ver, lo que sucede es, Tom Williams al final lo explica un poco con la metáfora de una hoja. Es decir, dos hojas pueden ser similares, pero si hacemos lupa, pues se verán diferentes. Bueno, nosotros que hacemos backtest, nos hemos dado cuenta que no es lo mismo que algo cierra en la mitad, que cierra en el 60%, que cierra en el 70%. No tiene que ver. No es lo mismo que algo que sea grande o sea pequeño. A la hora de programarlo, hay que filtrar bastante y poner bastantes señales. Es decir, ese va a ser un problema. La definición propia de cada patrón va a ser una de nuestras dificultades. Y también el filtrado por indicadores. Porque, por ejemplo, a veces podemos pensar, no, algo está en caída. Sí, pero ¿qué indicador le pongo? No, le pongo una media, sí, pero a lo mejor esa media no coge todos los patrones que quiero yo. No, lo filtro un poco de acuerdo. Pues entonces ahora me ha dejado este patrón fuera de mi backtest. Aquí voy a poner una pequeña jerarquía de precio-volumen. Esto va a ser bastante importante a la hora de acercarnos a la metodología. Y bueno, tanto si es operador automático como manual, será exactamente lo mismo. Porque lo más importante de todo va a ser el cierre. Me lo dice un poco bien la jerarquía, precio y volumen. Primero es el precio y después el volumen. El cierre va a ser lo que marque todo. Y después el cierre, el rango. Veremos si el rango ha sido grande, ha sido pequeño, no va a hacer mucha información. Y por último, el volumen. Repito, por último, el volumen. Nosotros tenemos una barra grande y el volumen es pequeño, ahí ya empieza a haber esas incongruencias en la operación. Algo raro. Son como señales de alerta. Pero bueno, si algo sube mucho y acaba cerrando abajo, pues también
Por eso lo importante va a ser siempre el cierre, que es la parte más importante de este plan. Aquí traigo un poco lo que son las principales señales como tal de Von Willer. Son 8 señales de debilidad y 8 señales de fortaleza. Vamos a contar un poco las señales por encima. La primera señal, bueno, las he dejado en inglés por si alguien tenía que buscarla. La primera señal es Tenemos a Rising Market. Nos va a indicar que es una up bar al final es que el precio es mayor que el cierre, es mayor que el cierre anterior. Y en este caso el volumen va a ser un volumen muy alto, muy climático. Este tipo de patrones nos habla Wyckoff en el libro Studies of Steady Trading. Nos hablaba que al final esto es una maniobra de los profesionales. Por en algún punto ya no les interesa que el precio supere ese nivel de precios. Entonces al final dan contrapartida para que no se supere ese nivel de precio. Otra señal al final va a ser la no demanda a market top. Es una barra que cierra por encima de la anterior. Y el volumen va a ser más bajo que las 2 barras anteriores. Esto también es que el precio va subiendo y ha llegado a un punto en ese nivel de precio, pues no es interesante, no hay compras, no hay acción. Y ya la siguiente el precio va a partir de ahí caer. Esta va a ser más bien un concepto, no resolve from effort, un esfuerzo sin resultado. El típico que hay una zona de resistencia, barras crecientes, un alto volumen, en plan vamos a romper esa resistencia, pero al final el precio no lo consigue y cae. Uptrust. El uptrust, esta señal, lo que nos va a indicar es, normalmente se muestra en zonas de debilidad, también es una maniobra. El precio viene débil, viene cayendo, sería lo suyo, o acaba de terminar de una fase de distribución o la fase final de una fase de distribución. El precio sube como creyendo, haciéndonos creer que va a ser alcista la fuerza y al final acaba cerrando en la mitad o en la parte baja. Y bueno, es una maniobra para hacernos un poco el mercado. No demand con downtrend es esta vela, es la vela no demanda, simplemente que el mercado viene cayendo y lo típico, pues no se encuentra de nuevo interés por esta zona de precios, el precio sigue cayendo. También ahora aquí tenemos el widespread down bar to previous support. Pues esta barra lo que nos va a indicar es que tenemos una zona de soporte y bueno, esta es muy famosa en nuestra operativa siempre, ¿no? Es que hay una zona de soporte o resistencia, o en este caso soporte, y el precio lo quiere romper a un aumento de volumen. Y bueno, esta en verdad es una de las pocas barras de intención, porque realmente el resto de barras, como estamos viendo, los volúmenes nos va a indicar lo contrario. A veces tenemos una creencia de que el volumen indica intencionalidad hacia un sentido, ¿no? A lo mejor ha habido un momento de volumen, tenemos intencionalidad en ese sentido, cuando realmente vemos que en la mayoría de los casos es lo contrario. Esta sí nos va a indicar que hay una intencionalidad en esta dirección de sentido. Buying Climax también es una señal de debilidad, el precio viene subiendo, llegado a un punto acaba de haber muchos contratos. Este cierre a lo mejor lo he dibujado un poco alto, debe ser un poco más a mitad, o porque cierra la parte media o baja. Si el precio viene subiendo, hay un gran desplazamiento, mucho volumen, pero no consigue el precio subir. Y bueno, nos hace esta pregunta de si ha habido tanto volumen, tanta ansiedad, ¿cómo es que cierra a mitad o la parte baja? Pues obviamente pues muchas de esas eran ventas, no eran compras. Y por último, en esta señal de debilidad tenemos el top reversal. Tampoco tiene mucha explicación, el precio viene subiendo, hay una reversión del precio y un top reversal, un aumento de volumen bastante importante. Ya el top reversal bueno sería que esta segunda barra tuviera un volumen más grande que la primera y obviamente que lo empuja completamente. Con la señal de debilidad. Ahora vamos a ver un poco las señales de fortaleza. La señal de fortaleza, pues es el precio viene cayendo, estas líneas simplemente indican un poco la dirección de la tendencia.
el precio viene cayendo, pues igual que el anterior. Hay una reversión de 2 barras normalmente, y si esta tuviera un volumen mayor que la primera, pues sería más interesante. Será un reversa bastante fuerte. El stopping volume, si el precio viene cayendo y directamente hay como ciertas paradas con aumento de volumen. Esto no va a indicar realmente que el precio se detenga ya, pero sí es una indicación de que puede detenerse próximamente. Una barra bastante importante va a ser la barra test, una de las pocas barras que realmente tienen una operativa propia. En plan, cuando salga la barra podemos operarla. Pues sería como que el precio viene cayendo y se va a hacer al final, el precio quiere subir, ¿no? Vamos a querer subir los precios y vamos a hacer un testeo de la parte baja. El testeo ideal es un testeo con poco volumen. Ahí nos indicaría que no hay presente demanda, por lo tanto, fuera la oferta y por lo tanto el precio puede subir. Después tenemos el absorption volume, que es el volumen de absorción. Este patrón al final es el más común para todos los traders, ¿verdad? Tenemos una zona de resistencia y bueno, queremos atravesarla. Esto va a ser con un esfuerzo de volumen y lo ideal sería que después el testeo fuera con bajo volumen y vamos hasta arriba. Buy holding. Buy holding al final es el opuesto a Rising Market, que viene cayendo, y aquí estamos dedicados a una maniobra profesional. Mucho volumen, cierre más bajo de las barras anteriores. No se quiere que se baje de este nivel de precios, por el motivo que yo diga, por el motivo que sea. Y como he indicado, estas barras no tienen operativa propia, que tendríamos que esperar ciertos sucesos para poder entrar, pero bueno, es una señal de que el precio, por lo menos vas a poder marcar ese nivel como zona de parada. También tenemos el selling climax. El precio viene cayendo, como hemos indicado. Hay un aumento de volumen, un aumento de rango. Y como hemos indicado, la barra que cierra por la mitad, la parte de arriba. Y bueno, nos hacemos la pregunta si el precio venía cayendo, ya no tanto volumen, ¿cómo es que el precio no consigue cerrar bajo? ¿Cómo es que no hay progresión en esa caída? Una de ellas. Shakeout. Está bastante común y curiosamente no se conoce mucho. Que es el precio viene subiendo, ¿de acuerdo? Y es una maniobra realmente para hacernos saltar los stops e incluso para darle más volatilidad al mercado. El precio nuevamente tiene que venir subiendo y lo que hace es un aumento de volumen para romper la zona de tendencia. Y la misma pregunta, si ha habido un aumento de volumen tan grande, ¿cómo es que el precio cierra por la mitad o parte alta? No, nos indica al final que es una maniobra para echar los stops. Y por último, la no supply, que está, bueno, es la misma que la no demanda, simplemente en la parte baja. El cierre más bajo que la barra anterior y el volumen más bajo que la barra anterior. Vamos a ir un poco al concepto de la operativa algorítmica. Vamos a hablar con la programación de los patrones. He puesto este ejemplo. Está programado en NinjaTrader. Creo que es una plataforma bastante accesible. Todo el mundo puede usarla. Bueno, al final, toda esta metodología de la programación de los patrones es muy sencilla. Vemos aquí que un cierre es un mínimo mayor que el mínimo anterior, cierre de la barra mayor que el cierre anterior, volumen, más de menor que las barras anteriores, es bastante sencillo. Todos los programas, por norma general, suelen tener estos parámetros. A lo mejor el que tengo que crear yo, la RAI, es el de Jaime Flow, que es el rango. Desconozco si otros programas ya directamente te vienen con los rangos creados o tienes que programarlo tú. Pero bueno, es el Jaime, no es el Flow, ya está. Y esta también va a ser la parte importante, que es el cierre. Porque muchas veces se programaría hacia el cierre, como hemos indicado, Jaime Flow, por 0,5 más el low. En este caso, pues hemos indicado 0,5, 0,25, lo que queramos. Lo normal es dividir la vela
en 4 podría ser interesante. De hecho, cuando hablamos de alguna metodología o algún tipo de libro de inversiones, nos habla que dividamos la vela en 4. Aunque a la hora de programar realmente pues muchas veces la vas a dividir en 3. Bueno, lo he puesto así porque me gusta ponerlo en forma de función, simplemente. ¿Por qué este patrón? Realmente este patrón es la base de casi toda la metodología. Vamos a ver hacia atrás. Cuando tenemos no demanda, vemos que tenemos no demanda market top. Esta vela, no sé, esta vela, como os he indicado, tiene, para poder operarla tendría que estar en una zona, un top es un techo de mercado, ¿no? Debería haber sido testeado. Y aquí, cuando aparece esta barra, podríamos operar la bajista. Pero el patrón es este, no demanda market top, y es exactamente el mismo que no demanda un downtrend, ¿de acuerdo? Y si vemos, al final la programación va a ser bastante igual que en hora de Rising Market. En Rising Market la diferencia es que este tiene un volumen climático y no demanda market top, tiene un volumen menor que barras anteriores. El rango es pequeño. Se nos habla de que en este caso, por ejemplo, que el nivel de cierre debería estar por la mitad a la zona baja. Cuando las barras son tan pequeñas, muchas veces no es ni interesante hablar del nivel de cierre. Realmente no supone una mejora en los resultados, porque cuando el rango es pequeño, pues realmente puede cerrar donde sea. Y también vemos aquí la barra de señal de fortaleza Back Holding. Ves que se parece muchísimo. Lo mismo. Simplemente cambiamos el sentido, aumento de volumen. La no oferta es exactamente lo mismo, simplemente volumen bajo para los anteriores. Y la barra test también es lo mismo, ¿no? Bajista. Sí, hay ciertas veces que hay un concepto del test perfecto, ¿no? El concepto del test perfecto sería que no superara este cierre, el cierre de la barra, es decir, el anterior, no fuera superado, que el volumen fuera bastante bajo, ínfimo incluso. Lo que sucede es que cuando programamos estas cosas, en plan, ponemos todos los parámetros, nos encontramos que en un backtest sale 20 barras test y prácticamente pues, no son operables. Entonces, en muchos casos, tenemos que eliminar ciertos parámetros que nos da el sistema porque no tenemos muestra. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las salidas del mercado. Las salidas del mercado, bueno, esta es la típica, ¿no? De salida a algún número de barras. Seguro que al final se usa mucho, todo el mundo la conoce, como operativo. También tenemos por profit y stop de los precios de los patrones. Aquí se habla mucho de la metodología de típico stop al mínimo de la barra y quiero tener un profit que sea pues 3 veces. Pues, lo he puesto en mi entrada porque sería un poco más complejo de programar. Simplemente hay que hacer la función on bar update, porque si la gente que usa el strategy builder te lo ponen en la función state default, no puedes usarlo así. Tienes que ponerlo aquí en un bar update de esta forma. De otra forma me ha dado error también. Bueno, aquí vamos a ver que el stop vamos a ponerlo en high y aquí pues, el profit vamos a ponerlo para que la gente lo tenga y pueda usarlo. Otra forma bastante interesante de salir en este tipo de patrones va a ser por profit y stop de ATR. Salir a un múltiplo de ATR, en este caso el high más 14, un ATR 14 periodos calculado sobre la 1. Simplemente eso entendamos. Otra señal bastante interesante, yo creo que en verdad es la mejor, no le he puesto aquí la diapositiva, y es la salida por volumen. Esta metodología, al final, cuando usamos precio-volumen, nos indica que los volúmenes son los inicios y los finales de la fase del Smart Money, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer una entrada, la salida sería cuando hay un aumento considerable de volumen. Y es una de las, creo que es la más interesante de todas. No la he puesto para la gente de aquí a la charla escuchar. Y bueno. También he puesto aquí la posibilidad de programar con la lógica del sistema. Esto fue un backtest que estaba haciendo y me gustó mucho esto. Es decir, el hecho de que es un backtest intradero, por supuesto.
Me gustó mucho que saliera así, debido a que pone de 4, ese rango que es de 4, 5, 6, 7. Porque es importante a la hora de tener en cuenta que si los patrones nos indican una actividad del profesional, deberían funcionar cuando están activos. Al final, si nosotros realizamos este tipo de operativas, si hacemos backtest y vemos que justo en las horas que deberían estar activos nos salen mal los resultados, pues no casa muy bien con la metodología. También he puesto el evitar las órdenes limitadas para el funcionamiento del sistema. Aquí no considero realmente que en este tipo de patrones haga falta. Es decir, las órdenes limitadas como tal suelen empeorar los resultados. Empeorar los resultados en el outsample. Y en este caso, realmente yo cuando he hecho alguna prueba, siempre lo pongo todo a mercado. Y yo creo que es coherente con la metodología. Y obviamente también el evitar la sobreoptimización con los parámetros externos. Todo el mundo conoce un poco esto, y bueno, voy a contar aquí un poco una historia porque la pregunta que nos hacemos todos va a ser ¿se pueden conseguir buenos resultados? ¿Se pueden conseguir resultados interesantes? Es una bonita historia porque esta es una conversación con Roberto Marcos. Para quien no lo conozca, Roberto Marcos es también un profesor mío. Es una persona que sabe muchísimo de inversión. Tenía y tiene en la web escueladetrading.com. Lo que sucedió que a día de hoy ya está con lo grande de las inversiones, bueno, ya no la tiene abierta al público. Su Twitter es Supertacho, pues alguien quiere personal. Pues un día estaba hablando con él, Roberto, vamos a probar un ecosistema porque quiero hacer este patrón y estoy seguro que nos va a salir súper bien, estoy seguro que vamos a sacar algunas muestras. Bueno, pues nos conectamos online para hacerle unos backtest, ya que él tiene una base de datos bastante grande y bueno, tiene un superordenador. Entonces, bueno, nos conectamos y empezamos a hablar y yo tenía la idea de programar esta señal, ¿no? Programar la no demanda en tendencia bajista. Vamos hacia atrás, a ver si la podemos ver. Aquí está, ¿no? Esta es la señal que yo tenía la intención de programar. No demanda en tendencia bajista. ¿De acuerdo? El precio viene cayendo, cierre más alto que los cierres anteriores, volumen para abajo que los dos. Rango pequeño, ¿de acuerdo? Esto sería un poco para tengamos en mente. ¿De acuerdo? Y quería usar un stop por el precio, ¿no? Esto situado al máximo de la barra, que va cayendo y con objetivo 3.1. Bueno. Al final el código terminó así. Esto es un código de AmiBroker y estamos, lo primero que hemos indicado, una de las dificultades era el cifrado de las señales. En este caso yo estaba pensando en medias y más, después de hacer unas pruebas que no salían. Bueno, Roberto pues sugirió usar una selección lineal, aquí está puesta. El rango menor que anterior es exactamente igual, es el rango. Volumen mayor que las barras anteriores, volumen secas. Y también lo único aquí, para no usar cierres, después de hacer unas pruebas a Roberto, pues dijo, bueno, vamos a usar mejor el precio típico. Estos son los resultados, es decir, al final se cogió una cartera de acciones en base diaria, se usó Tesla, además, aquí hay varias acciones, y la verdad que los resultados eran bastante buenos. De hecho, cuando estábamos haciendo la programación, nos salieron dos patrones muy parecidos, porque yo quería ponerle también otro tipo de patrón, y los resultados de ambos eran estos, es decir, aquí están al final para que tengamos una muestra de resultados. Vemos que Sarperrat 1.92, Profit Factor 3.80. En verdad son resultados bastante buenos para usar volumen. Las salidas de mercado es una de las que he contado, es decir, ya he puesto en este caso era una salida por volumen, ¿de acuerdo? Pues una decía por aumento de volumen. Y se puso un stop por ATR. No lo he puesto simplemente para que toquetees un poquillo. Y al final llegamos a unas conclusiones. Roberto también ha estado realizando un montón de pruebas y
si digamos que al final el volumen aporta poder predictivo. Y por mucho a día de hoy, aunque tenemos esa creencia de, bueno, realmente es así, de los intercambios son fuera del mercado, que el volumen es falso, que no, pues el volumen aporta poder predictivo. De hecho, todos se ponen resultados muy buenos en índices, ¿de acuerdo? Fue bastante interesante en índices. Y también, al final estuvimos hablando y se comporta mejor para trade largo que corto. La que os he enseñado, esto es haciendo cortos, ¿eh? Es haciendo cortos y también se hizo cortos en Apple y demás, también dieron resultados cortos en acciones que solo suben. Entonces, al final es bastante interesante este aspecto. Y por último, nos va a indicar qué más nos propone Tom Williams. Es decir, Tom Williams tiene más ideas para el operativo, y al final eso van a ser sistemas que no caben en un POSIT. Estamos muy acostumbrados que los sistemas sí tienen que ser simples, pero tienen que tener muy pocas reglas. Bueno, vamos a ver qué nos opina aquí Tom Williams. Lo primero va a ser recordar a Wyckoff. Vimos que esto es una fase de distribución, este es otro tipo de fase de distribución, tenemos más distribution. Quedaros un poco con la imagen mental porque vamos a la siguiente diapositiva. Y vemos que hay una serie de patrones, ¿verdad? Pues una de las ideas, el patrón viene explicado en Trader Guide, VSA 3 pues si alguien quiere ver el libro. Bueno, pues una de las ideas al final va a ser un patrón, después otro, después otro. Si nos damos cuenta, como os he indicado, vemos que la fase tiene ciertas áreas, ¿no? ¿De acuerdo? Lo vemos, ¿no? Fase A, fase B. Y al final, en la metodología, como os he indicado, eran barras, pues se buscan de alguna forma poder acceder a esas estructuras más complejas. Eso es una forma. Entonces, en este caso, la programación pues sería primero un patrón, después otro, viendo todo lo que hemos visto, ¿verdad? De las entradas, de las salidas y demás. Sería una idea bastante interesante. Yo he trabajado un poco en ella, todavía lo estoy desarrollando. Supongo que será una cosa interesante, la verdad. Mejora, hay ciertas cosas que mejoran los resultados. El hacerlo así no es lo mismo que una barra haya predecido otra, cambia los resultados y eso tiene mejores resultados. Y otra idea va a ser al final el uso de varias temporalidades. Aquí vemos su programa, Trader Guide. Trader Guide aquí está mostrando pues, diferentes temporalidades. Cambia un poco con la visión del mercado, porque por ejemplo, si en los autores, Gary Dalton habla un poco del hecho de entro en una temporalidad y en una temporalidad busco un patrón. Aquí más bien es la alineación de los patrones, ¿no? Pues, por ejemplo, para que una barra de debilidad, él busca, para que haya alguna señal de debilidad, él prefiere que las temporalidades sean alcistas. Él dice que las señales de debilidad se muestran en mercados alcistas. Realmente es concurrente con la teoría, porque cuando nadie se lo espera, todos los mercados son alcistas, lo que nos va a indicar que hay un cambio de mercado va a ser una señal de debilidad. Entonces, es una idea bastante interesante también, el mezclar temporalidades. Y ya si nos planteamos, como os he indicado, la idea de Gary Dalton, donde una temporalidad dentro otra temporalidad, otro tipo de patrón, también puede ser bastante interesante. Y con todo esto vamos a poder desarrollar pues múltiples. Ya hemos visto que los patrones eran 300 patrones, al final salían casi 300 patrones. Pues si ya mezclamos temporalidades, mezclamos una vela después de otra, tal, los sistemas van a ser sistemas complejos, no se van a poder transcribir a un simple POSIT. Y hasta aquí está la presentación. Dejo mi correo de contacto, lo podéis abrir en xt@gmail.com por si alguien quiere hacer alguna idea o ampliar un poco el tema. Estaré encantado de aportar.
por si hay algún tipo de pregunta o algo. Sí, Carlos Puig dice, ¿qué tal funcionan estos sistemas cuando los llevas a cuentas reales? ¿Pueden dar algunas cifras? A ver, a cuentas reales, yo a día de hoy estoy trabajando más bien con backtests. No me he llevado todavía a cuentas reales, ¿de acuerdo? Los backtests que me han salido son buenos y mi backtest no tiene ninguno órdenes limitadas, es decir, todos son como sindicados, entrada, salida de mercado y son buenos. Yo conozco gente a día de hoy que ha trabajado con estos patrones de una forma manual y el manual les va bastante bien. Es decir, conozco gente que vive de esto, repito, conozco gente que vive de esto y hace este tipo de patrones con una operación manual. Como indicado, pero también muchas veces los problemas de plantear esto de sistema automático es el filtrado. Porque cuando uno hace un sistema estilo Wyckoff, mira la tendencia, mira los soportes previos, miras el volumen anterior previo, miras y lo último que vas a ver es el patrón. Y eso se nos olvida muchas veces a la hora de programar. A la hora de programar simplemente ponemos un patrón y decimos, sale para adelante. Y se nos olvida todo ese estudio que hace una persona o cualquier operador manual a la hora de probarlo. Es decir, resultados interesantes sí se pueden sacar. Yo creo que resultados interesantes se pueden sacar bastante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Más cuestiones. De momento parece. Los patrones que has mostrado de debilidad y tal estaban considerados sobre velas diarias, ¿no? En este caso, esa es una buena pregunta, porque toda la metodología realmente nos dice que son válidos para cualquier temporalidad, además. ¿De acuerdo? Es decir, aquí en teoría son válidos para 5 minutos, para 10, 15, para una hora, semanal, lo que quieras decir. La teoría es que son válidos para cualquier temporalidad. Sí es cierto que cuando hacen los backtests cambian bastante los resultados. A lo mejor un patrón que vale de una temporalidad de 5 minutos, los resultados no son los mismos en 15, puedo decir. ¿Cómo no? Es que no tiene por qué, no intervienen los mismos actores. No intervienen los mismos actores al final en temporadas cortas que en grandes. Al final, un gran fondo de inversión llega y compra miles de contratos y le da igual hasta casi qué nivel de precio esté. Nosotros, es decir, cambia bastante, pero sí, cada temporalidad puede tener su patrón indicado. Yo he puesto mucha bibliografía porque al final es bastante complejo, hay bastantes cosas que estudiar. También he puesto varias ideas de patrones múltiples y demás, para que bueno, al final puedes ir probando qué patrón se va a ajustar mejor a qué temporalidad. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Más preguntas que tengáis. Pues parece que no hay. Así que nada, darte las gracias. Carlos nuevamente, Puigsagivel dice, ¿merece la pena el software de los autores? El software de los autores, la verdad, no lo he probado. Sí. Te da señales. Puede ser interesante. El problema es un poco el mismo, de que no nos van a proporcionar un backtest y no nos van a proporcionar parámetros de optimización. Realmente, cuando nosotros hacemos un sistema y podemos poner el número de velas que le vamos a salir, podemos optimizar, obviamente. Ahí es donde la optimización tiene sentido en este sistema con los diferentes mercados. No va a funcionar el SP500 que un mercado de trigo. No, y no, las salidas no van a ser las mismas, obviamente. Entonces, tiene mucho sentido ahí la optimización. Los autores como tal no les gustan, no quieren tratarlo. Entonces realmente no se tiene sentido porque tú vas a ver un montón de señales que sí, que pueden ser señales buenas, pero no vas a poder ver qué resultados tiene cada señal. Entonces ya depende un poco de si quieres probar el programa o intentar programarte los patrones tú mismo. Ya hemos visto, a nivel de programación, creo que es de las cosas más sencillas que hay.
programar un de estos patrones. Mira, 3 cosas de código, ya puedes usarlo. Sí, casi mejor es jugarlos, ¿no? Por uno mismo y ir viendo cada uno de los patrones. A mí me gustan mucho las temporadas cortas. No he hablado de ellas porque tengo un profesor mío que está conectado, que es Valentín. Valentín no le gusta nada los datos de las temporadas cortas. Dice que eso no tiene fiabilidad porque, claro, al final con temporadas cortas, el número de barras que tienes para operativa, a él le gusta que haya un 50% de muestra. No los tienes. Aunque yo tengo bartes con 400 entradas en 5 minutos en el SP500 que están en positivo. Pero bueno, entonces al final, en temporadas bajas funciona, es curioso que funciona, de hecho estos últimos años ha estado funcionando mejor que los anteriores. Cuando estaba probando ciertas cosas vi que en los años que salían esto un poco la teoría, pues los resultados no eran tan buenos como ahora. Entonces, no sé si es que ha habido una adaptación de mercado que ha podido suceder. Sí, curioso. Y he probado patrones bajistas en el SP500 de 5 minutos y los resultados eran buenos. Patrones bajistas, ¿por qué? Porque al final todos decimos que no, el SP500 sube, el patrón al final es, si hago algo alcista y me sale positivo, va a ser porque el mercado es así. Y bueno, vamos a entonces a probar las cosas, son cosas bajistas, ¿no? El patrón TES sale positivo. De hecho, si le pones un ATR, no vas a ganar mucho, pero sale positivo simplemente sin hacer nada. Patrón TES ATR y te sale positivo en ese seguimiento de 5 minutos. Si alguien quiere jugar. Muy bien, ¿más cosas que queráis comentar? Pues voy a detener la grabación.